Y voy a traer ya a mi invitado, Sergio Comas, abogado y analista en temas expertos cubanos. Me ha acompañado aquí, ya lo conocen muchas personas. Sergio Comas, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Yeleni. Gracias por aceptar y gracias por siempre traer ese análisis y esa explicación que dentro del régimen siempre la tratan de ocultar, porque ya han reaccionado a lo que acaba de publicar Fox News Digital. ¿Qué tal? Bienvenido, cuéntame. Sí, se trata del segundo secretario de la Embajada de de Cuba en Estados Unidos, que este sábado tuvo una conferencia, eh, yo digo que de adoctrinamiento político con organizaciones con bases en Los Ángeles, muchas organizaciones. Y lo interesante de esto es que, aunque este segundo secretario tiene facultades para las relaciones públicas de la Embajada de los Estados Unidos, dio unas explicaciones muy detalladas de cómo el lobby que tiene Cuba aquí en Estados Unidos, sobre todo dentro del Congreso, tenía unos bills que le llaman, que son propuestos legislativos, para ir afectando el embargo y para facilitar operaciones comerciales de Cuba. Muchas de estas propuestas están basadas, como pueden ver ahí, de izquierda a derecha. Ese es el segundo secretario de la Embajada de Cuba, que es David Ramírez Álvarez. Le sigue ahí, está el esposo de la embajadora con las manos cruzadas adelante, y los dos afroamericanos son, eso es una visita que se hizo a una entidad de salud de los Estados Unidos, donde el gobierno cubano está haciendo proselitismo de la situación de Cuba. Es decir, desde que se quitaron las limitaciones para que los miembros de las embajadas cubanas se relacionaran con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, que eso ocurrió, esta es la embajadora cubana, eso ocurrió con las políticas de Obama, que restableció las embajadas. Ellos se han activado de una manera muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo en estos momentos en que está pasando toda la crisis que está pasando. Debemos recordar que muchas personas se preguntaban cómo es posible que el embajador Mike Hammer lo dejen caminar por toda Cuba y que se relacione con la disidencia cubana. Pero el embajador Hammer no puede hacer lo que está haciendo la embajada cubana, como este escándalo donde por muchos minutos el segundo secretario de la embajada cubana se ha dirigido a organizaciones no gubernamentales de izquierda, que son captadas en su mayoría por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una tapadera del Servicio de Inteligencia cubano, que dirige hoy actualmente Fernando Yorn, uno de los espías liberados por la administración de Obama. Esto es muy grave. ¿Y es grave en qué sentido? La primera enmienda permite que aquí haya libertad de culto y de expresión de ideas políticas. Incluso se puede hacer proselitismo a favor de una idea de un país. Lo que no está permitido es que esas organizaciones presuntamente no gubernamentales estén manejando una fortuna de más de $1.000 millones que entra por contribuciones de sindicatos, artistas, organizaciones, universidades, college y entidades médicas también. Y que una potencia extranjera como Cuba dé directivas políticas a una organización en territorio americano. Eso es lo que se va a investigar. En el caso del segundo secretario, por tener inmunidad diplomática, lo más probable es que se le declare persona no grata. Eso ocurrió ya en 1993 aquí en Estados Unidos, cuando la administración expulsó 19 diplomáticos cubanos como personas no gratas que estaban haciendo actos de espionaje. Ahí entre tantas personas se adelantó a irse de los Estados Unidos Josefina Vidal, que actualmente tiene un puesto que no fue sancionada porque adelantó su viaje, pero estaba en ese grupo. Es decir, que Cuba ha permitido que el embajador Hammer camine por Cuba, que se relacione, como visitó, por ejemplo, a Ana Bexi, la muchachita que es ahora la estrella del YouTube, contestataria con su mamá, a quien la seguridad trató de coaccionar, y a quien la seguridad, después que Hammer publicó esa foto donde está con la mamá y la hija para darle apoyo moral, la seguridad citó a Ana Bexi y le preguntó si el embajador le había dado indicaciones políticas o le había dicho qué hacer en lo adelante. Esa pregunta clasifica enteramente
en lo que estuvo buscando siempre la dictadura, que es tratar de expulsar a Hamed, quien solamente ha dado apoyo humanitario y moral a personas encarceladas injustamente y ha dirigido y coordinado ayuda a través de Veritas y la Iglesia para que los damnificados de los huracanes y de la carestía que hay en Cuba reciban al menos un módulo de comida o de aseo personal. Esto es muy importante porque el momento en que se encuentran las negociaciones con Cuba y Estados Unidos, esta podría ser una gota más que tense la relación y que decida otra manera de acercarse al tema cubano. Y llama la atención y la alarma de que Cuba, que está ofreciendo a Estados Unidos una relación supuestamente amigable, está muy activa, pero desde hace mucho tiempo, pero ahora mucho más activando personas que si no están puestas en el registro de agentes extranjeros van a sufrir el peso del Departamento de Sergio Justicia. Comas, quiero mencionar el nombre de este individuo porque tenemos el video y quiero que veamos fragmentos, le demos pausa, tengo el video. Tengo de ese video, dicen que duró el encuentro como más de 1 hora. Tengo casi cerca de 6 minutos traducidos, pero para que las personas vean con las manos en la masa al diplomático David Ramírez Álvarez, diplomático de la Embajada de Cuba. Cómo saluda por su nombre a la moderadora de este encuentro socialista, activista estadounidense, durante una sesión estratégica en un salón sindical de California. Y luego les da información sobre la legislación en el Congreso, objetivos de cabildeo y demás. Vamos a ver un fragmento de este momento y entonces ahí pues le hacemos una pausa para seguir analizando lo que está ocurriendo justo en Washington. One of the questions was, these are for some of the organizers here in LA. What are some of the asks that they should relay to legislators or to legislators around the demands of Cuba? Understand quite clearly the question. What I can do is give you an update of what's happening in Congress right now. What are the legislative actions that are being put forward right now? Great. Right now, currently, it's ironic, but it's one of the most active moments in, you might say, the past 10 years in regards to Cuba, regarding, legislations and legislative actions. Fortunately, there are different groups here that I can see on the virtual chat. I don't know in the public, but people that work actively around the issue of the legislation and action days in Congress. Right now, there are a couple of bills specifically. There's a bill in the Senate that is being pushed by Ron Wyden and his partner in the state of Oregon, which is to end the embargo. Ahí tenemos solo un fragmento. Sergio Comas, ¿cómo es que esto pasa ahí, en las narices de la Casa Blanca? Fíjate que fíjate, Eleni, que la moderadora le está preguntando al segundo secretario sobre las particularidades de qué se puede hacer ahora como a favor de Cuba. Y él lo que dice, no, yo lo que puedo hacer es darte un update de lo que estamos haciendo ahora. Es decir, los grupos de presión, las legislaciones que se están presentando, la finalidad de esa presión que es realmente ir derogando aspectos del embargo. Y es una dirección política, es una instrucción directa. Y por esa razón es que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están investigando el alcance de este intercambio, que no es un intercambio fraternal donde se pide apoyo a Cuba de manera genérica, sino que se están dando instrucciones específicas sobre qué biles hay que apoyar, qué congresistas son los que están empujando la agenda para derogar el embargo y apoyar el régimen cubano. Y estas llamadas organizaciones no gubernamentales, lo que hay que investigar, y habrá una auditoría, cómo es posible que estén manejando $1.000 millones cuando son organizaciones que no realizan actividades comerciales. Pero como dicen que están, como dicen los americanos, funneling, o sea, pasando por un tubo, ese dinero no se sabe a dónde. Ahora se señala como coordinador máximo de estos contactos la actividad del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos, que ya dije que dirige uno de los espías, Fernando York, y que se fundó por Fidel Castro en 1969, que inventó entonces aquellas brigadas, la Brigada Venceremos. Precisamente la alcaldesa de California, que se llama Karen Bass, fue una de las primeras que visitó Cuba con la Brigada Venceremos, y actualmente mira la posición que tiene. Es una de las que puso en las redes que estaba de luto cuando murió Fidel Castro. O sea, estas son cosas muy importantes, porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo que Cuba puede manipular o meterse en Estados Unidos? Porque es que en Estados Unidos hay enmiendas que protegen derechos, lo cual no existe en Cuba. Eso no es solamente para diplomáticos. Cualquier persona puede crear un partido o una organización que apoye a Cuba, siempre y cuando públicamente diga cómo lo hace, quiénes son los integrantes y cómo se financian. Eso es muy importante. Debo recordarles que el fallecido congresista, honorable Lincoln Díaz Balar, en el 2006, como un antecedente de esto que estamos viendo ahora, y previendo que esto iba a pasar, propuso un proyecto de ley que, por cierto, fue derrotado en la Cámara porque no alcanzó los 2/3 para que se aprobara. Ese proyecto de ley era muy interesante. Era un proyecto de ley que estaba tratando de mejorar el acta de registro de actores extranjeros, de representantes extranjeros, y decía que no solamente debían registrarse, sino que un representante de un estado extranjero, sobre todo aquellos de países que habían sido clasificados como que apoyaban el terrorismo, Cuba, Irán, Siria en su momento, Sudán, debían ante el fiscal general decir su nombre, de revelar con quiénes eran los congresistas que hablaban y cuáles eran los temas que estaban involucrados en ese contacto. Eso hubiera sido muy importante que se hiciera. Porque ahora tú puedes ver, anteriormente estos diplomáticos tenían movimientos restringidos aquí en Estados Unidos y ya no. Sí, tenían movimientos restringidos. Sobre todo el pico de las restricciones empezaron con George Bush en el 2001, donde se llegó a limitar a la embajada cubana a 50 millas alrededor de Washington. Después se le redujo a 5 o 6 millas o al casco metropolitano que le llaman, pero tenían que pedir permiso 72 horas antes para moverse, decir qué instituciones iban a visitar. Ahora, ya en la etapa Obama, yo recuerdo que empezaron las visitas excesivas a college, a lugares de producción, a comunidades, sobre todo a comunidades afro. Y hay que recordar que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es un aparato, un cover de la inteligencia cubana, siempre ofreció becas en barrios pobres. Por ejemplo, hay jugadores de la NFL que se lesionaban y no llegaban a ser estrellas, y Cuba les daba becas en la escuela de medicina, los adoctrinaba, los promocionaba en puestos municipales, en legislaciones, los apoyaba y les daba dinero. Y yo creo que es la forma más fuerte en que Cuba ha logrado tener un contacto con lo que es el tejido legislativo en Estados Unidos, colocando personas de su interés. Y muchas personas, por ejemplo, que han tenido aquí programas de televisión o de radio, sin haberse declarado agentes de un estado extranjero, promueven agendas de Cuba. En su época lo hizo El Mundo. El Mundo tuvo, yo recuerdo que Oscar Aza, en su momento estaba, como llaman, el prime, en el tope, se enfermó y le entregó a El Mundo García el micrófono para que cubriera la muerte de un comisionado que se llamaba Arthur Thiel, que por un escándalo sexual se dio un tiro en el lobby del Herald. Eso fue un escándalo. Eso le dio una notoriedad muy grande al Mundo. Pero el Mundo después desbordó una agenda pro Cuba exagerada, que en la época del 60 aquí le hubiera costado la vida, realmente. Y lo pudo hacer con toda impunidad. Ese es el acto público más grosero y abierto en pro Cuba que ha habido aquí en el tema de la radio y de las redes sociales. Pero después vino... Sí. Te invitaba a ver otro fragmento de estas palabras. Perfecto. Ponlo para que el público necesita ver qué fue lo que dijo el diplomático cubano aquí en Washington. Voy a retomar ese punto donde él se quedó para no empezarlo. The most active moments in, you might say, the past 10 years in regards to Cuba, regarding, legislations and legislative actions. Fortunately, there are different groups here that I can see on the virtual chat. I don't know in the public, but people that work
actively around the issue of the, the legislation and action days in Congress. Right now, there are a couple of bills specifically. There's a bill in the Senate that is being pushed by Ron Wyden and his partner in the state of Oregon, which is to end the embargo. It's a bill to end the embargo. In parallel, in the House, Representative James McGovern from Massachusetts is pushing for the same, basically identical text in the House. There is also a bill that is, I'm not quite certain if it's a bill or a resolution, but it's being put out there by Nidia Velázquez, which is a document that condemns the Monroe Doctrine and has a specific paragraph regarding Cuba, regarding the oil blockade against Cuba. Lo voy a detener ahí en el minuto 2:04 para retomarlo más adelante, Sergio Comas, porque es impresionante cómo en una sola reunión se ha conocido tantos detalles y encuentros que este personaje, al cual acusan y está siendo investigado, pues ha podido manejar y mover 145 fichas aquí dentro de Estados Unidos. ¿Quiénes se reunieron allí? Bueno, Fox News afirmó que allí asistió Fox News presencialmente y también por Zoom al encuentro. Y dijo que allí participaron, voy a retomar la idea para aquellos que acaban de sintonizar, activistas, sindicatos, organizaciones marxistas y representantes de grupos de solidaridad con Cuba, aquí mismo, aquí en Estados Unidos, en California. Una de las fotos que tú pusiste ahorita, que es como un salón grande, donde hay una serie de profesionales de la política de Washington, es parte del activismo de la embajada cubana, que el 15 de mayo propició una reunión de los llamados profesionales de Washington. Este salón que estás viendo allí, esta es la reunión del 15 de mayo, pagado y auspiciado por la embajada cubana, donde en el área metropolitana de Washington fueron invitados y se presentaron lobistas profesionales, compañías de publicidad, especialistas en temas de legislación sobre Cuba y Estados Unidos. Y esta es una agenda avanzada donde se están dando no opiniones, sino directrices de las necesidades que tiene Cuba de presentarse como un país que no es peligroso, que no está desafiando la seguridad nacional de los Estados Unidos y tratando de contradecir la narrativa del propio director de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado, de las actividades de espionaje que ha habido y se han sostenido en Cuba, sobre todo en las plataformas digitales que maneja China y Rusia. Y ahora últimamente supimos que Cuba, no ahora por el bloqueo petrolero que sostiene Trump contra Cuba, sino desde hace unos años ha estado adquiriendo drones iraníes y rusos, tecnología china, y tú puedes ver ahora que están haciendo lo mismo que en Irán, o sea, están cortando la cantidad de datos de WhatsApp y de comunicaciones para reprimir a la población en un momento en que se encuentran casi en un declarado estado de sitio, que no lo han puesto en la Gaceta, pero de noche ahora cuando se va la luz lanzan las brigadas especiales a la calle para atemorizar a la gente y personas que a veces necesitan hacer una gestión nocturna, ir a una farmacia o visitar a un familiar enfermo, son arrestados como presuntos comisores de actos de revuelta contra el Estado. Es decir, que es un momento muy tenso. Esta noticia va a tener otra dimensión y yo creo que con el perfil que está trabajando el tema de Cuba, Marco Rubio, este personaje, el segundo secretario, se ha declarado persona no grata. Ahí tienen a la embajadora Dianis Torres, que está con este es el representante, esta es la boleta, este es Conway, el candidato del Partido Demócrata por Maryland, que aspira ahora en junio del 2026 a correr en las elecciones. Sí, y ese encuentro está allí. El resultado que tiene es que ella lo convence de que declare en el Congreso que Cuba no tiene ningún peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, que Cuba no merece el llamado bloqueo, que es el embargo, y las presiones que se están ocurriendo ahora. O sea, que es febril
Y anteriormente, este personaje también no. Y este es otro tema que va a ocurrir, que es Fragilla. Esta señora, que es una congresista de Washington, se ha tomado tan en serio la encomienda del régimen cubano que está haciendo lobby para conseguir petróleo para Cuba en el área del Caribe y cualquier otro país que quiera ayudar a Cuba. Esto está siendo investigado porque sobrepasa las facultades de un congresista y su relación con una dictadura. Porque ella sabe muy bien que el régimen cubano ha sido declarado un Estado que no colabora para combatir el terrorismo. Es decir, que es un desafío muy grande y por eso es importante investigar no solamente los contactos diplomáticos, sino los extra diplomáticos que se producen en territorio americano. Y repetimos un concepto para que el público tenga claro. No se trata de que un diplomático monte una teleconferencia y diga y pida apoyo para el pueblo de Cuba. Se trata de un diplomático que está dando instrucciones precisas de cómo horadar el embargo a Cuba, de cómo impulsar agendas legislativas en el Congreso. Ya eso son llamadas instrucciones de una potencia extranjera a una organización asentada en el territorio norteamericano. Ese es el tema que está investigando el Departamento de Justicia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, porque tiene ya estas imágenes y estas declaraciones directas de este diplomático cubano. Vamos a ver otro fragmento, Sergio. Me quedé en el minuto 2:04 y lo voy a llevar allí. There was also a resolution, Water Powers resolution, that was voted down in the Senate, that was pushed by Senator Tim Kaine from Virginia. The result was basically 52 against 47, if I'm not mistaken. There was only one Democrat that went against his party, which was Senator John Fetterman. But at the same time, there were two Republicans that voted together with the Democratic Party, which were Rand Paul and Susan Collins. Rand Paul from Kentucky, Susan Collins from Maine. This legislative action, even though it failed, was very interesting because it gave the possibility of the Democratic Party to establish a position in regards to Cuba, a solid position in regards to Cuba. Ahí lo voy a dejar en el minuto 3:07 para poder seguir escuchando lo que tengo de esa grabación, de ese encuentro de este diplomático cubano en Washington, en California, con estos grupos socialistas pro régimen. Ahora, yo te hago una pregunta que muchas personas se las tienen que hacer. Declararlo persona non grata es fácil, pero ya las organizaciones están creadas. Ya los fondos, los $1.000 millones que se han empleado para financiar estas organizaciones de izquierda aquí en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, ya fue invertido. ¿Qué podríamos esperar para estas personas? Te repito que el que tiene protección es el funcionario de la embajada cubana, pero la investigación no se va a centrar en él, se va a centrar en cómo un funcionario de una embajada de un país que se dice enemigo de Estados Unidos está dando instrucciones y detalles legislativos a un grupo de organizaciones no gubernamentales que pueden ser muy no gubernamentales, pero tienen que justificar cómo es que reciben en una conferencia tan amplia como esa instrucciones de un Estado extranjero que está en la lista de países que no combaten el terrorismo, para no decir países terroristas. Esa es la investigación del Departamento de Justicia. Sí, yo me imagino que se haga una auditoría de ver cómo se financian ellos, que es muy importante, por qué es que tienen que contactar a la Embajada de Cuba y recibir instrucciones. Esas son las cosas que el Departamento de Justicia va a investigar. La FACA, que es la Federal Aid Commission de Agentes Extranjeros, tiene una serie de penalidades. Una de ellas son $10,000 de multa o 5 años de prisión, o devolver dinero que hayan sido mal habidos. Pero básicamente quienes están sujetos a penalidades por la ley americana son los que conforman esas organizaciones en territorio norteamericano. Lo del territorio es muy importante porque el delito consiste en permitir que un agente extranjero instrumentalice una organización con fines políticos. Esa es la parte que se constituye en un delito. Y no es básicamente que se comuniquen entre sí
ni que digan que apoyan o no a Cuba, porque el derecho al proselitismo de Estados Unidos es perfectamente cubierto por la primera enmienda. Pero allí vendrá una investigación que empieza ahora. Si están investigando a un congresista, ¿cómo no van a investigar estas organizaciones no gubernamentales? Eso se viene. Por cierto, la Embajada de Cuba negó irregularidades y defendió el derecho de sus diplomáticos a relacionarse con organizaciones de la sociedad civil estadounidense, argumentando que esas funciones están amparadas por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Una de las reacciones que tengo a esto aquí dentro de Estados Unidos es de la congresista Nicole Malliotakis. Y quiero traerla porque acaba esto de como que destaparse. Y ella ha sido bastante dura y verbal. Y quiero mostrárselos a continuación para que vean la reacción de la congresista, que por cierto le dio esa entrevista también a Fox. Vamos a verla a continuación. Like Code Pink. I'm so glad that we're seeing Treasury and Justice investigate them. Code Pink should have its 501c3 revoked. This is an organization where its leaders have not only met with the communist regime in Cuba, but with the Iranian regime. They've also even met with the leaders of Hamas. They are funded by billionaires associated with the Communist Party in China. They're here to undermine our country, to act as agitators and disruptors. And so we need to take organizations like that serious and follow the money. And on that note, Congress people like Jayapal and Johnson, who went to Cuba just last month, when this administration is trying to do what it's trying to do with Cuba to take them away remove them as a national security threat. To me, they should be investigated for treason. It is unacceptable that U.S. dollars funded that trip. And the speaker has to cut off any type of trip like that to communist Cuba going forward. Esas eran las declaraciones de la congresista. Muy puntuales, porque allí se nos quedaba fuera del picture que hay un ciudadano, es ciudadano norteamericano, pero vive en Shanghái, que se llama Neville Roy Sinhan. Este hombre es un millonario que promueve una agenda a favor de China y de regímenes totalitarios. Estamos involucrados directamente en la manera en que se manejan estas finanzas. Es decir, que solamente la presencia de este individuo te dice a ti que se está moviendo un dinero que posiblemente venga o de China, de Irán, de Rusia, de cualquier potencia que está combatiendo a Estados Unidos frontalmente y que está penetrando aquí el tejido social a través de organizaciones no gubernamentales. Un país donde hay una libertad total de asociación, cosa que no ocurre ni en Rusia, ni Irán, ni en China. En China ni siquiera hay un manejo de redes sociales parecido al que se maneja en el mundo entero. Allí tú pones un post contra el gobierno y te toca la puerta de la policía china. Algo que pasa en Cuba directamente. Ese es el toca la puerta y te arrastran hasta la cárcel. Ese es el tipo de sociedad en que se están viviendo esa gente. Y esos métodos son los que están introduciendo aquí, que es la presión, el chantaje, y eso va a ser investigado efectivamente. Yo creo que en estos días vamos a tener un desarrollo de esta noticia. Va a haber, me imagino que Marco Rubio está pidiendo un informe detallado de todo lo que está pasando y de las actividades de la embajada cubana. Yo creo, y por eso te mencioné la etapa del 2001 al 2009 que estuvo Bush, donde se hicieron restricciones por el movimiento de la embajada cubana y después que como se expulsaron miembros de la embajada como personas no gratas por actividades de espionaje, que se llaman siempre actividades no diplomáticas, para hacerlo más finamente. Pero yo creo que viene eso, va a haber una tensión mucho más grande con Cuba en ese aspecto. Y si los Estados Unidos restringen la cantidad de personal y el área o el radio en que se pueden mover, la tensión va a ser muy grande. Y yo creo que va a ser premonitoria de un tipo de acción contra Cuba. Vamos a ver otro fragmento que me quedé, no sé si recuerdas el time code que te dije, creo que era 307, para escuchar un ratito más a este diplomático cubano en su reunión sindical aquí en California vía Zoom. One of the questions was, these are for some of the organizers. Any military action against Cuba, any sort of blockade against Cuba, we have to clarify that the
the field blockade against Cuba is already considered in international law an act of war. So I understand that there are several groups in the House and in the Senate that are working around this specific language, because when you impose an active field blockade against a society, you're committing acts of war, you're committing acts of crimes against humanity, you're committing collective punishment against a civilian population, and you are starting and you are beginning steps for what you could call a genocidal action against a society and a people. Unfortunately, international law is being violated on a regular basis every 24 hours, and at least the sovereign countries, the brave sovereign countries around the world are calling out these specific actions. There was also a letter that was a bicameral letter that was sent to President Trump by the heads of the Democratic Party, both in the House and in the Senate, calling to end these hostilities against Cuba. And there are still letters being put out there by different individual Democrats, mainly in the House and mainly progressive Democrats. So a clear point here is that there is unfortunately there are not as many as you would want of people talking about the issue both in the House and in the Senate. And it's basically I don't consider it has to do specifically with Cuba. It's basically a situation that is happening in general terms, not only in regards to foreign policy. So I don't know if I answered your question. Basically, the idea is that there are many initiatives being put out there, many actions being put out there. There are several action days on the Hill every week, people calling out these atrocities against the people of Cuba, and I imagine that it would not stop. Thank you. Bueno, ya ese es parte del video completo que tenía Sergio de estas declaraciones. Fíjate, hay un mensaje político aquí, como digo yo, de barricada, porque parece mentira que sea un diplomático y eso denota toda la intención. Decir que el llamado bloqueo o embargo de Estados Unidos a Cuba es considerado un acto de guerra, está contra el derecho internacional. Nunca el embargo ha sido considerado al amparo de la ley internacional como un acto de guerra o genocidio. Es una relación bilateral entre dos potencias que tienen un diferendo comercial. Cuba expropió una serie de activos, acciones y propiedades norteamericanas y no los compensó debidamente, y el gobierno norteamericano estableció un embargo comercial y financiero tratando de promover un cambio en ese país y tener una retribución. Aunque Cuba lo ha señalado en muchas plataformas internacionales como un acto de guerra, oficialmente, internacionalmente, no es considerado un acto de guerra. Es una medida punitiva de tipo comercial. Y un bloqueo, de acuerdo al derecho marítimo internacional, es un bloqueo a un país con naves físicamente para impedir entrada y salida de cualquier tipo de buque. Sé que no existe tal bloqueo, es un embargo comercial sujeto a un diferendo que no se ha resuelto en años. Sergio Comas, es que se repite en un discurso y se lo han repetido tantas veces, ya no son por números, no se puede contar, sino tantos años que se lo han creído, lo tienen ahí ya sembrado en el cerebro y dicen que de verdad el embargo los tiene así, todas esas justificaciones que se buscan y que el culpable es el embargo y no su sistema fallido de gobierno. Sergio Comas, quiero traerte a continuación para hablar un poquito más de lo que está pasando dentro de Cuba. Ya analizamos un poco lo que se ha dado a conocer aquí dentro de Estados Unidos, pero ¿qué tal mirar antes de despedirnos en el día de hoy estas imágenes de lo que está pasando en Cuba, las protestas allí, todo lo que está ocurriendo, las personas que ya no dan abasto? Tengo el mensaje de Dariel Fernández, que le envió a muchas personas que creen que Cuba es un lugar de turismo y de playa, pues él dijo que no, en lo absoluto.
era así, pero creo que no me va a dar tiempo. Voy a poner las imágenes de las protestas, eso sí, vamos a verlas a continuación. Esto es un incendio en un local al lado de un banco. Y esta es otra de las protestas. Oye, esto es el puente de la Lisa, caballero. Esto es el puente de la Lisa. Mira lo que se está armando aquí, mira. Ya la gente se cansaron. 8:30 de la noche, llevan más de 24 horas sin electricidad. Mira esto. Tronco apagón. Esto es ahora mismo aquí. Puente de la Lisa. Cerraron el paso completo. No voy a enfocar la... ¿Te imaginas? Dice él, no voy a enfocar a las personas para que no los vengan a detener. La gente está desesperada y apilan la basura y la queman en acto de protesta, pero hasta que esas quemas no sean de instalaciones gubernamentales, no van a ser protestas enfocadas en cambio de régimen. El gobierno lo permite que toquen en cazuela, pero cada vez lanzan más policías a la calle para tratar de contener a la gente, sobre todo ahora que está el diferendo con Estados Unidos, la tensión que se está viviendo. Ellos están previendo que todo el que proteste es en apoyo entonces a los norteamericanos. Eso es lo que están haciendo últimamente. Y es algo que están todos los días poniendo no solamente en peligro sus vidas con estas escenas, porque ya no es salir y dar un cacerolazo que te puede traer consigo el arresto, la detención, te pueden investigar. No, es que ahora estos incendios podrían propagarse a las residencias y ocurrir una tragedia, porque allí no hay agua, no hay corriente para que el sistema telefónico, quizás el celular no lo cargaste y no puedes llamar a los bomberos. No sé cómo funciona el sistema de bomberos dentro de Cuba, si es que hay que tocarle a la puerta o hay que llamarlos, el humo les da la señal de que hay un incendio, allá se dirigen. Porque preocupa la vida de muchas personas allí, están cocinando con leña afuera, el fuego se ha convertido en una especie de subsistencia. Se quema la basura para deshacerse de ella y se quema la leña para poder cocinar. Sergio Comas, a modo de cierre, ¿cómo podrías ver la situación dentro de Cuba? Porque muchas personas, y me refiero a la gobernadora de Puerto Rico, tengo esas declaraciones. Ella dice que lo que ve próximamente en Cuba es una guerra. Y yo digo, ¿será de esa manera o de otra? Lo que ocurre con la gobernadora es que deben saber que en las playas de Puerto Rico se están produciendo ejercicios de los marines. 40 años atrás, ¿qué dijo Ronald Reagan? En aquel momento mucho más conservador ahí voy a poner que Donald las Trump. declaraciones de ella ahora, pero primero retómame la idea. No, te estaba diciendo que llama la atención que sea la gobernadora de Puerto Rico, porque ellos están viendo allí ejercicios de los marines de Estados Unidos. Yo mismo he visto filmaciones allí utilizando anfibios que salen desde muy lejos de la costa, llegan a la costa, establecen un perímetro y es prácticamente un ejercicio de desembarco en una isla del Caribe. Es decir, que en Puerto Rico no es, eso es un ensayo. Y eso es lo que ha llamado la atención a la gobernadora. Vamos a verlo. Vamos a ver.
40 años atrás. ¿Qué dijo Ronald Reagan? En aquel momento mucho más conservador que Donald Trump. Ronald Reagan dijo en aquel momento que Puerto Rico estaba listo y preparado para ser parte de los Estados Unidos y que era más beneficioso para los Estados Unidos también tener a Puerto Rico como un estado. Pero había una guerra fría en ese momento. Hay una guerra fría. ¿Qué guerra tenemos ahora? Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Puerto Rico es clave en estos asuntos. Fuimos clave para Venezuela hace escasamente 6 meses atrás y lo vamos a hacer clave para la política pública de los Estados Unidos en Latinoamérica. Tenemos que ver lo que está. Es una declaración bastante directa. ¿Ves? Que es una vivencia directa a lo que ella está viendo. Sí. Y es la gobernadora de Puerto Rico. No tiene es más impacto que lo que haya dicho cualquier político de una manera encriptada, un funcionario, un vocero del Departamento de Estado. Porque ya Puerto Rico vio los ensayos ahí, de ahí salieron muchas tropas para el tema de Venezuela. Y ahora estos ensayos que se están haciendo, ahí está el portaaviones Nimitz más cerca de Puerto Rico que de Cuba. Es decir, que están en el área, los puertorriqueños lo están viendo y los ensayos son a profundidad, son ensayos masivos con toda la tecnología. Sergio Comas, muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en el programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, y traer lo que pudiera decirse el primer capítulo de lo que está ocurriendo con los diplomáticos cubanos dentro de Estados Unidos. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, 1000 gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. 1000 gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. 1000 gracias.